Decía, vamos a cambiar de tema y vincularnos a un otro, que entre otras cosas ha sido motivo de movilización en esta jornada por diferentes actores, en realidad desde la víspera. Tiene que ver con la ley 0, el proyecto de ley 035 de modificaciones a la ley de pensiones. Nos interesaría seguir escudriñando este instrumento, sus efectos, sus cosas positivas o sus cosas negativas, y para ello hemos invitado al experto en temas de pensiones, Carlos Calle, economista de profesión, y nos va a ayudar a intentar entender algunas de estas dimensiones. Carlos, muchísimas gracias por la amabilidad. Muchas gracias, Omar, otra vez por la invitación, y también gracias a quienes tienen la gentileza de vernos. Seguramente nos van a ver todavía buena cantidad de personas, aunque la mayoría deben estar viendo el partido, ¿no? Bueno, ¿en señal abierta está yendo el parque? Creo que no está yendo. No, creo que no, pero bueno. Hay que ver, hay mucha gente que se interesa por otros temas. Sin duda, a ver, sin duda. Carlos, yo quisiera comenzar por un tema. Dividir en dos segmentos el tema de este proyecto de ley. La primera parte tiene que ver con el incremento de pensiones. Sí. La segunda, que digamos que es la que más notoriedad está cobrando, que sería el tema de lo que se ha dado a llamar la jubilación forzosa. Entonces, comencemos por la primera parte. ¿Qué efectos tiene positivos esa parte? Es decir, ¿es evidente la promoción del gobierno que dice que se va a incrementar 1.000 bolivianos? Bien, sobre la primera parte, evidentemente el proyecto de ley establece que se van a incrementar los límites solidarios. Límites solidarios. Los límites solidarios. Quiere decir los límites mínimos y los límites máximos. Sí. Y evidentemente esta modificación va a permitir mejorar las pensiones de una cantidad no despreciable de jubilados. ¿Cuántos más Aproximadamente el 28% de todos los jubilados. Yeah. O sea, no todos, desgraciadamente. Ese es el primer tema. Así ha ocurrido el año 2017 y no creo que cambie ahora. Cuando hablamos del 28% de los jubilados, más o menos... Estamos hablando de más o menos 225.000 jubilados. ¿Y este incremento en un promedio de más o menos cuánto podría ser? No tenemos la menor idea, no es fácil estimar. Podemos hablar por tramos, ¿no? Yeah. Entonces hay ciertos tramos en los que van a aumentar de manera importante, que es el caso de los quienes han aportado durante 35 años, pero hay tramos en que los aumentos van a ser insignificantes, si es que se logra aumentar. Por ejemplo, con 10 años el aumento va a ser 80 bolivianos. Con 10 años. Con 16 años 154. Con 15 años 340. Con 20 años como 440. Con 25 años como 392 bolivianos. Y con 35 años 1.000 bolivianos. ¿Hay gente que cumple los 35 años ya? Seguramente que hay. Lo que pasa es lo siguiente, el sistema actual considera los aportes realizados al anterior sistema, que se llamaba el sistema de reparto, sí, hasta abril del 97, más el nuevo sistema que se llamó inicialmente el Seguro Social Obligatorio de mayo en adelante, que van a ser ya 27 años. Sí. Entonces, si son 27 años solamente en el nuevo sistema, eso sumamos 8 años más en el anterior, han cumplido 35 años. Entonces, claramente hay gente que va a tener esa cantidad de años aportados, ¿no? Ahora, cuando tú hablas de los límites solidarios, ¿a qué hace referencia? ¿A un máximo y a un mínimo? Sí, establece el artículo 18 de la Ley de Pensiones de la forma como deben calcularse las pensiones. Sí. Entonces se establece 3 parámetros. Un primer parámetro es calcular el promedio salarial. En la ley se llama referente salarial solidario. Una vez calculado ese dato, hay que calcular un segundo dato, que se llama el monto salarial referencial. ¿Ya? Yeah. El monto salarial referencial es una parte del promedio salarial, es un porcentaje que puede variar desde el 56% hasta el 70%, ¿no? Entonces, ese monto salarial es 56% para la persona que tiene 16 años aportados y es 70% para los que tienen 30 años o más aportados, 70%. Entonces, ese segundo parámetro, el monto salarial. Luego tenemos que calcular lo que se llama la pensión base referencial. La pensión base referencial es la pensión que se genera
que se calcula, que se obtiene como resultado de los ahorros propios que uno tiene, sumados a lo que hubiese aportado al anterior sistema. Eso se llama pensión bases diferencial. ¿Ya? Una vez calculada la pensión bases diferencial, recién se calcula la pensión solidaria. Es todo es más relativamente complejo, digamos, ¿no? Entonces, supongamos, para hacer un ejemplo sencillo, supongamos que con 25 años uno tiene como bases diferencial 1.500, ¿no es cierto? Pero dice la ley que para 25 años la pensión tiene que ser de 2.970. Entonces, si la pensión base es 2.000, viene del Fondo Solidario los 970. Así es como se calcula para cada tramo de densidad de aportes, ¿no es cierto? Así es como funciona. Entonces, ¿qué es lo que se va cuando se amplían los límites? En este caso, para los 25 años, el nuevo límite va a ser, 2.970 va a ser el nuevo límite, porque el anterior límite era mucho más bajo. Si no sé si tengo aquí, traigo acá, sí. El anterior con 20 años era 2.340 y ahora va a ser 2.970. ¿Ya? Así es como funciona el sistema, ¿no es cierto? Entonces, como estamos aumentando los límites, entonces, con la misma cantidad de unos aportados, uno puede acceder a una mayor pensión. Pero hay una condición que establece además, para acceder a ese nuevo límite, que ese monto salarial referencial, que hemos dicho que era un porcentaje del promedio salarial, tiene que ser superior a su pensión en curso de pago. Una condición adicional. Si no es superior, no aumenta ni un centavo. Tengo el caso de mi amigo Alberto, que siempre lo utilizo como ejemplo. Él tiene 35 años aportados. Tiene un promedio salario de 2.900 y su pensión es 2.100. Él no va a aumentar ni un peso. Tiene 35 años, pero no va a aumentar ni un peso. Pero es el gobierno, claro, que no habla. Claro, porque cualquiera pensaría al escuchar la promoción o la propaganda del gobierno que va a aumentar. 35 años son 1.000 bolivianos. Claro, y dice a la gente, entonces, supongamos que es 30 años, va a ser un poco más, pero voy a aumentar. Pero se está haciendo la idea de que aumentar. No, le estoy poniendo el ejemplo de mi amigo Alberto, que es un maestro jubilado. 35 años no va a aumentar un solo centavo. Ni un solo centavo. Es que así está diseñado la ley. Como te digo, hay unos detalles que no es, claro, no es fácil. Que no es necesario. Además, yo muchas veces he pensado que hacen toda esta complejidad de diseño. Con eso tratan de tapar lo sencillo que puede ser en muchos casos hacer un cálculo de esto. Así, ¿no? Debería ser sencillo. Sí. El anterior sistema era súper sencillo. Decías, has trabajado 15 años, tu pensión va a ser el 70% del promedio de los últimos 2 años. Y ¡pum! Listo. Ya está. Y si llegas a los 25 años, va a ser el 100% del promedio de los 2 últimos años. ¿No? Claro, aquí hay que ver el tema de cómo financiamos la diferencia. Entonces, para que tampoco el requerimiento de financiamiento sea muy alto, entonces le ponen estas trabas, estas restricciones, ¿no? Lo cierto es que poquísimas personas podrán acceder a esos 1.000 bolivianos que os ofrecen. Seguramente muy poca gente. O de repente nadie. Me imagino que va a haber gente que va a aumentar su pensión. Hay gente que va a aumentar. Pero te digo, en los 1.000 no creo que haya. No, 500, 600, 800, uno que otro 1.000. Cierto que va a aumentar. Hay gente que se va a beneficiar, sin duda. Pero apenas llega al 28%. Y el restante 72% no nos han tomado en cuenta, en absoluto. Claro, porque la dirigencia de los jubilados hace pensar que todo el mundo se va a beneficiar. Pero claro, yo he tenido discusión con Ayala, que es uno de los más avesados de estos dirigentes, y alguna vez con Chávez, que es el Ejecutivo Nacional, a quienes les he demostrado que estaban engañando a las bases, ¿no? Y que ellos no nos estamos representando a todos. Probablemente sus intereses personales, probablemente sean ellos sí beneficiarios y por lo tanto empujan a que se apruebe. Claro, pero hay otros tipos de beneficios también que... Bueno, cosas...
al margen de eso, sí. ¿no? Yo estoy hablando desde el punto de vista formal, digamos, ¿no? Técnico. Así es, pero me imagino debe haber otro tipo de prebendas de las que son beneficiarios y obviamente son las motivaciones para que ellos promuevan la aprobación. Entonces, habida cuenta que los incrementos, va a haber incrementos, pero no van a ser sustanciales, no van a cambiar. Y solo van a llegar aproximadamente al 28% nada más, con seguridad, con seguridad. Ese es un tema. Ahora, el segundo tema, esos 28% que eventualmente van a ser beneficiados, con algunos pesos seguramente, sí. ¿De dónde salen los recursos? Bien, el cuero sale de la misma correa, no sale de otro lado. Así es. ¿Cómo funciona esto? ¿No es cierto? Se van a incrementar los límites, por lo tanto va a aumentar la pensión en su conjunto y la parte que va a aumentar de la pensión es lo que se llama la fracción solidaria, porque la pensión tiene 3 componentes. Sí. ¿No es cierto? La compensación de cotizaciones mensual, que es la que beneficiarios a quienes han aportado al anterior sistema. Sí. La fracción del saldo acumulado a la parte de la pensión que se financia con los ahorros propios de cada uno. Y hay un componente que se llama la fracción solidaria, sí. que es pagado por el fondo solidario. Ese fondo solidario tiene 4 fuentes de financiamiento. La primera fuente es el aporte de las empresas, el 3% sobre la planilla. De todos los empleadores. ¿Se les está incrementando? Ahora se les va a incrementar. Un poquito. 3.5 creo que. Sí, 3.5. Ahora es 3, va a ser 3.5. Muy bien. La otra parte proviene del aporte de todos los trabajadores activos que ahora aportan 0,5% de su total ganado a ese fondo. Hay otra parte que proviene de los ingresos altos de trabajadores que tienen totales ganados altos, por encima de 13.000. Sí. A ellos también se les va a incrementar algo. En 15% para ser expresa, claros, 15% en porcentaje, ¿no? Se les va a aumentar. Después es la tercera parte y la otra parte proviene también de los propios trabajadores y las empresas, que es todos los meses nos descuentan a los trabajadores el 1,71% para, que se llama prima por riesgo común. Sí. De esa parte también el 20% transfieren ese fondo solidario. Entonces, el Estado, como verás, no se pone ni un solo centavo. Pero sí se beneficia de eso. Pero además dice que el sistema es público. En los sistemas públicos es el Estado quien contribuye para darle sostenibilidad y calidad a las pensiones. En nuestro caso no, pero así somos socialistas, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Entonces son las 4 fuentes, con eso se financia. Ese fondo va a aumentar un poquito. Ahora, veamos un poquito para que hay alguna gente que ha estado, sobre todo los trabajadores de ingresos altos, ¿no? Sí. Dicen que nosotros contribuimos buena cantidad a ese fondo y que no nos beneficiamos. La segunda parte es cierto que no se beneficia, pero de que contribuyan mucho no es cierto. Porque es hasta 13.000 cero, digamos, ¿no? Sí, de 13.000 para arriba. Entre 13.000 y 25.000 es el 1%. ¿Ya? De 25.000 a 35.000, 5%. De 35.000 para arriba, 10%. Fíjate, esos 3 aportes significan en total, en el Fondo Solidario, el 5%. No es mucho tampoco. No, las empresas el 55%. Y todos los trabajadores ese 0,5%, el 10%. ¿No? O sea, contribuyen cierto. O sea, la empresa sería la que más contribuye. Pero claro, la empresa, el empleador, cualquier tipo de empleo público o privado, tiene la obligación de contribuir a ese fondo. Y el 15% viene de los rendimientos de ese mismo fondo, porque ese fondo se recauda y se invierte. Entonces, esto también hace que crezca ese fondo, ¿no? Entonces, como verás, el 5% viene de esos de ingresos altos, que no es gran cosa. No es gran cosa. Esto es una información oficial, un poquito atrasada porque no tenemos más información desgraciadamente en este país. Esto es del año 2013, información oficial del Ministerio. Pero bueno, nos da una pauta, nos da una idea. Podrá haber cambiado algo, pero significativamente no ha cambiado. Sí, las tendencias son, ¿no? Sí, más o menos en este momento, ¿cuántos jubilados habrían en el país en modo muy grueso? Más o menos 225.000 personas. ¿Jubilados? Jubilados en el nuevo sistema, ¿no? En el nuevo sistema. En el anterior sistema eran 110, el año 2010, ahora son 76.000. Claro,
ya se van despidiendo de ese mundo. Claro. Claro, considerando además que nuestra distribución poblacional es una pirámide prácticamente, ¿no? Sí, se está empezando a achatar, ¿no? en la base, como en los países europeos. Inicialmente era casi una pirámide, ¿cómo se llama esa de los tres lados? Sí. Iguales, equilátera, ¿no? Era más o menos. Pero ahora ya se ha vuelto un poco más achatada, más estrecha en la base, ¿no? Así es. Además, esto debe entorpecer mucho el hecho de que gran parte del empleo en nuestro país sea empleo informal. Definitivamente, definitivamente. Las cifras varían, pero no pasan entre el 80 y el 85% de informalidad. Terrible. Grave. ¿No? Ahora, entremos en la segunda parte para darle una mirada a esto. Resulta ser que se ha comenzado a construir el tema de que hay una jubilación forzosa. Sí. Entendemos que la ley no es precisamente forzosa, te dicen que vas a ser sometido a un chequeo médico. En general, la gente sabe que cuando maneja el gobierno esto es muy dispendioso. Va seguramente, si tienes un carnet azul, probablemente estarás apto. La primera parte, ¿qué criterio te merece de que hayan ciudadanos de primera y segunda cuando los políticos y autoridades no estén sujetas a este mecanismo? Sí, bien, es despreciable que haya discriminación en este sentido, o privilegios para unos y castigos para otros. Respecto al primer tema, obliga este proyecto de ley a jubilarse, porque dice, ejercerán, accederán a la jubilación, ejercerán el derecho de la jubilación a los 65 años. Y quien quiera seguir trabajando tiene que someterse a un test del Instituto Nacional de Salud Ocupacional y se va a someter a la voluntad del burócrata de esa institución y seguramente burócrata que va a estar obedeciendo órdenes desde del ministerio del que depende, que va a ser salud. Entonces, y de repente hasta se vuelve en un lugar... Probablemente, ¿no? Pero sin pensar mal, sí. ¿No es cierto? Donde manda capitán no manda marinero. Y a todos les bajarán el pulgar. Algunas sabemos que son aquí campeones para desarrollar argumentos, justificaciones, de todo y de nada, ¿no? Entonces, alguna causa encontrarán para bajarle el pulgar. Eso está clarísimo. Así van a operar. Y eso es lo que les preocupa a tres sectores. Nadie más. ¿Por qué será? Bueno, saben los sectores que están involucrados en esto. Los médicos, profesionales médicos, seremos precisos también en eso, docentes universitarios, administrativos universitarios y maestros. Sí, pero no solo son ellos, ¿no? Hay en diferentes empresas del Estado, te digo yo, en yacimientos hay ingenieros que pasan los 65, 70 años, qué sé yo, en diferentes instituciones de diferente gama hay gente que pasa los 65 Probablemente, años, pero ¿no? el grueso, hay claro. Obviamente unos cuantos, pero el grueso están en estas instituciones, porque tienen la suerte... Además, generalmente es clase media, ¿no? La que está siendo más atacada en este tema. En este caso sí, porque tienen la suerte de tener continuidad laboral y tienen, bueno, por su ingenio en particular, la posibilidad de aprovechar lo que el sistema ofrece. Claro. El sistema ofrece claramente, uno puede jubilarse a los 58 años habiendo aportado 10 años y punto. Claro. Y la jubilación no quiere decir desvincularse laboralmente. Claro. Y eso es lo que está ocurriendo. Todos se jubilan y siguen trabajando y por lo tanto, yo siempre se los he dicho, viven en el mejor de los mundos. Claro. Pero hay mundos mejores, ¿no? Ah, no, sin duda. Hay mundos donde, por ejemplo, no tributan, hay gente que gana mucha plata en este país y sabemos en qué barrios y todo, y no tributan. Lo sabemos. Bueno, hay asimetrías o hay gente que en su vida uniformado no ha hecho mucho, pero recibe también todo su salario cuando se jubila. Es decir, hay diferentes mundos en nuestro país. Pero al margen de eso, ¿qué impacto puede tener? ¿Cuánto de gente puede jubilar? Se puede jubilar a los 65 años. La cifra que dio el viceministro rondaba los 9.000
trabajadores que tienen 65 años y que siguen trabajando. Ya. Y que debieran jubilarse. ¿Qué trascendencia tiene en una población, en una economía que necesita, creo, 150.000 empleos anuales? En realidad no hay necesidad de jubilar a nadie, sobre todo en estos sectores. Más bien nos faltan médicos, nos faltan profesores. Queremos profesores de calidad, ¿no es cierto? Queremos médicos de calidad y nos faltan. Hace poco me pasaron un informe sobre los entes gestores de salud y cuál es la relación de cantidad de médicos por 10.000, por cada 10.000 población, ¿no? Asegurados, etcétera, ¿no? Así. Y realmente nuestras cifras son muy deplorables comparadas con otros países, ¿no? Las relaciones de 25 médicos por cada 50.000, si van los de acuerdo, por cada 10.000, cuando en Chile es 40 médicos por cada 10.000. En la Argentina algo así, 50 por cada 10.000. En Bolivia 25 y en la Caja de Salud no pasan de 17 médicos por cada 10.000 asegurados. Entonces realmente no es que sobren médicos de los que hay que deshacerse. Claro, lo que pasa es que faltan médicos. Que la economía de nuestro país no está creando la suficiente capacidad la suficiente cantidad de empleo y particularmente empleo de calidad. Es decir, formal, que tenga seguro, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente, para pesar de todos nosotros, eso no va a cambiar con la administración actual, que es una repetición de la administración de Morales de los últimos 14 años anteriores, ¿no es cierto? Para ellos no hay ninguna necesidad, no es su prioridad incentivar, promover un empleo de calidad, porque para tener empleo de calidad, para promoverlo, tienes que crear las condiciones, ¿no es cierto? No le vamos a pedir que el Estado cree más empleos, porque los que crea son un desastre, ¿no es cierto? Entonces, la única posibilidad de que se creen mejores y buenos empleos tiene que ser con el emprendimiento privado. No hay otras opciones. Inversión. Las que hemos visto, veamos los emprendimientos estatales, unos cuantos. El litio, 15 años que no arranca, 15 años, $1.000 millones invertidos en. Y no sabemos en qué condición se explotará. Pero es un desastre. Chile y Argentina han aprovechado el año 2022 el mejor de los mundos, $80.000 la tonelada de litio. Nosotros seguíamos con una tecnología del siglo pasado y que no funciona hasta ahora. Esa tecnología que sí funcionó en Chile, porque Chile es un lugar seco, Bolivia no. Entonces no se puede evaporar el agua como esperaban que se evaporara igual que los salarios de Chile. Listo, no funciona esa tecnología. Y así hemos estado. Ahora han contratado una compañía china para hacer no sé qué cosas, una compañía cruceña para hacer el tema del agua y no se resuelve el problema. Acabo de ver la última noticia. Qué terrible. Otros 100 millones necesitan para que se adecúen el tema del agua. ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿a qué me voy con esto? Lo que hace el Estado parece que por definición, desgraciadamente, siempre no pasa nada. Bajo las características que está el sistema de pensiones, que tú lo has mirado muy bien, ¿tiene perspectivas de sostenibilidad en el mediano o largo plazo? Yo creo que sí es posible. Ese sistema, además, como estaba comentando, los límites que se van a modificar, a pesar de esa modificación, a pesar de esos incrementos, va a seguir generando pensiones miserables. Nosotros como jubilados hemos propuesto modificar esos límites de tal manera que las pensiones sean algo más honrosas de las que son actualmente, ¿no? Entonces hemos propuesto que la pensión mínima sea lo que fue en el inicio del diseño de la ley, que sea el 70% del salario mínimo nacional de entonces, y que con 35 años la pensión sea el 382% del mínimo nacional. Así se ha diseñado en un principio. ¿Eso qué querría decir?
que la pensión mínima en lugar de 640 y que quiero subirlo a 820, 720 con los nuevos límites, sea 1.650. Y la pensión máxima que el gobierno propone, 5.200, sea al menos 9.000. Si hacemos esos ajustes, seguramente que una gran cantidad a los que quieren obligarse a jubilar ahora se van a jubilar voluntariamente, sin necesidad de que los obliguen. Claro. Porque van a tener una pensión razonable. Claro, ahora bien, respecto a la sostenibilidad, o sea, primero quería poner este tema de que tenemos que tener mejores límites, sin cambiar estructuralmente todo lo que el sistema actual de pensiones. Hay gente que quiere ponerlo al trasto de la ropa vieja, ¿no es cierto? Poner una cosa nueva. Eso no es, esto toma tiempo, ¿no es cierto? Pero haciendo estos ajustes se puede. Ahora bien, respecto a la sostenibilidad, hay dos indicadores, dos cosas que sí pueden ayudar a la sostenibilidad. La primera, por ejemplo, disminuir la tabla de mortalidad de 110 años a 80. Y eso está fundamentado. El año 2003, en un estudio que se hizo con una consultora argentina, los jubilados tienen edades entre 51 y 80 años, el 99% de los jubilados. Entonces, ¿tiene sentido ampliar a 110? No tiene. Si solamente hacemos ese ajuste, vamos a hacer que con nuestros propios ahorros podemos mejorar una parte de nuestra pensión. Entonces, lo que vamos a requerir es la parte suplementaria, que es la fracción solidaria, va a ser un menor requerimiento, ¿no es cierto? Claro. Pero además también en este estudio que te comento, se había hecho una proyección de cuál iba a ser el monto del fondo solidario para poder costear estas pensiones. Establecía que el año 2022 iba a alcanzar a 16.000 millones de bolivianos. Pero las cifras, felizmente, han dado mejores resultados. El reporte de la APS indica que a esa fecha teníamos 26.000 millones de bolivianos, o sea que tenemos un stock que nos puede permitir cubrir las necesidades del Fondo Solidario. Pero si a pesar de eso fuera insuficiente, no podemos hacer estimaciones precisas porque no tenemos información, desgraciadamente. Entonces nos movemos con alguna información secundaria, pero que nos da algunas pautas. Si a pesar de eso fuera insuficiente, corresponde a que el Estado invierta en los adultos mayores, como es en todas las sociedades. El Estado, ¿qué quiere decir? El Estado no genera, no es un árbol que da frutos, ¿no es cierto? El Estado simplemente, los impuestos que pagamos todos los bolivianos, los redistribuye de mejor manera. Haga las prioridades que correspondan, será salud, educación y jubilación, por decirte, y no las cosas que actualmente se hacen mal. Entonces, una reasignación o una asignación adecuada de esos recursos puede permitir liberar recursos y poder cubrir, si es que hubiera necesidades, para fortalecer el Fondo Solidario. Por otro lado, ¿qué impacto tendría si ese aproximadamente 85% de empleo informal, una parte se formaliza? Claro, tenemos ahí, hemos dicho que el 0,5% de todo el ganado de todos los trabajadores se va a ese Fondo Solidario. Entonces, más empleados formales, tenemos una mayor contribución para ese fondo. Tenemos, pero nuestra pena es que en este régimen lo veo difícil, ¿no? Y lo más perverso es que los trabajadores están sirviendo de caja. Ahora sí. No, es decir, de caja. Sí, evidente. En los últimos 2 años, desgraciadamente tampoco hay información, sino hasta enero del año pasado, a mayo del año pasado no hay más información oficial, ¿no es cierto? En los 2 últimos años el gobierno se ha endeudado con las AFPs adicionalmente en 2.500 millones de dólares, en 2 años. Casi 20.000 millones. Los anteriores años, hasta el año 2021, nos habíamos endeudado en 5.000 millones de dólares. O sea, en 22 años, 5.000 millones de dólares. En 2 años, 2.500 millones adicionales. Más o menos 7.500 millones aproximadamente es la deuda del gobierno con los fondos de pensiones. Se ha vuelto una caja, verdaderamente. Así es. Claro, como siempre, no hay gobierno. Siendo que es de los trabajadores y debería ser privado, ahí metido el gobierno sacando dinero del otro.
No y esto no sacando denuncia, dinero. claro, no sacando dinero, presta, en realidad hay un tema de inversión, ¿no? Claro, emite sí. títulos de deuda, la gestora los compra, ya está. El gobierno no ha sacado plata, sino que se ha prestado. Pero, y la gestora ha invertido. Claro. Esa es la figura, Claro. como se lo presenta. Ahora, lo que me refiero es al monto de interés, ¿no? Que regularmente no es el mejor. Si cuando cualquier hijo de vecino va a un banco, ¿cuánto pagas por interés? Así es. Y en la AFP, ¿en cuánto consigues? Pasa lo siguiente, hay dos temas, ¿no? Hay el tema de los plazos Sí. y el tema de las tasas, ¿no? En los plazos el gobierno ha estado colocando sus títulos, endeudándose entre 10 y 50 años, Sí. con tasas que varían entre 4,71 y 5,15, en el mejor de los casos, ¿no? En el sistema financiero, digamos que es algo parecido, ¿no? Bueno, últimamente, los últimos 2 años, los bancos un poco, ¿no? han subido, yo diría considerablemente, comparado con las gestiones anteriores, Claro. donde pagaban nada, en realidad tenían casi dinero gratis, ¿no es cierto? Y bueno, evidente, yo alguna vez dije, los fondos de pensión en la caja chica del gobierno, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha estado ocurriendo, pero desgraciadamente tengo la información, a mayo del año pasado no hay más información. Qué terrible. Carlos, qué bueno conversar contigo. Muchísimas gracias por la gentileza de tomarte este tiempo. Te he entendido que estabas por viajar y un poco te hemos frustrado con el viaje. No hay ningún problema. Muchísimas gracias. A ti otra vez, gracias por la invitación y siempre a tus órdenes para ver estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Carlos Calle, economista, experto en tema de pensiones, dándonos una mirada de cómo está el tema de esta ley 035, sus diferentes alcances, pero además articulando a lo que es el sistema de pensiones en nuestro país.